El aire vespertino traía el olor a tierra mojada y a musgo. Mateo, de 10 años, se detuvo donde el sendero polvoriento besaba la orilla del río. No podía ver el agua turbia ni la espuma contra las piedras, pero escuchaba su rugido, una voz antigua y constante que vibraba en el suelo. Un resoplido fuerte y cercano lo sobresaltó, como un fuelle cansado expulsando el aire. Giró la cabeza, su bastón temblando ligeramente. Sintió una presencia sólida y tranquila a su lado, la de un burro de pelaje áspero y olor a monte, recién llegado. Mateo extendió una mano temblorosa en el espacio vacío. Sus dedos rozaron el hocico tibio y húmedo del burro. La bestia permaneció quieta, sus orejas largas quizás captando la vibración del miedo en el niño, el latido acelerado de su pequeño corazón. Este burro no era suyo, lo había visto vagar por el camino, un solitario sin rebaño. A veces le ofrecía hierbas, sintiendo la suavidad de su labio al tomarlas, un gesto de confianza mutua. Era un ritual silencioso, una pequeña rutina compartida en el vasto silencio que habitaba sus ojos. El sol se ponía, tiñendo el aire de un rojo que Mateo solo percibía como una ausencia de luz. El sonido del río se intensificó, pareciendo burlarse de su quietud. A su espalda, sintió una sombra más densa, una presencia que no olía a tierra ni a animal. El olor era a perfume caro, a cuero pulido, a algo ajeno y afilado. El corazón de Mateo latió con fuerza contra sus costillas. El burro, hasta entonces sereno, tensó sus músculos y emitió un suave relincho bajo, casi inaudible, como una advertencia vibrando en el aire quieto. ¿Qué haces holgazaneando? La voz era grave y cortante, cargada de impaciencia y desprecio. Sonó metálica, amplificada por el aire frío, rebotando en los árboles. Mateo se encogió un poco, aferrando más fuerte su bastón. El burro dio un paso lateral, interponiendo instintivamente su cuerpo entre el niño y la voz. Era un gesto sutil, casi imperceptible a la vista, pero para Mateo fue como una muralla inesperada levantándose en la penumbra del atardecer, una promesa de protección. La voz continuó, ahora más cerca, sus pasos firmes y resonantes sobre las tablas gastadas del puente rústico, cada crujido de madera parecía un eco de la crueldad. No tienes permiso para estar aquí. Este terreno es mío, igual que el río. Mateo tragó saliva. Sabía que la gran casona de piedra al otro lado, con sus columnas imponentes y el olor a dinero viejo que flotaba a veces con el viento, pertenecía a aquel hombre. Sentía la hostilidad en el aire, una energía fría que contrastaba dolorosamente con el calor tranquilo que emanaba el burro a su lado. Intentó hablar, su voz apenas un susurro raspando en su garganta seca. Solo estaba esperando. No sabía qué esperar, la verdad. Quizás un poco de piedad, quizás que el hombre simplemente lo ignorara, se marchara tan rápido como llegó. Pero la piedad no habitaba en aquella voz ni en la energía que desprendía. El burro permaneció inmóvil, sus orejas atentas, su respiración profunda y calmada. Era un ancla de quietud en la creciente tormenta de angustia que Mateo sentía remolinear en su pecho, un faro silencioso. ¿Esperando qué? ¿A qué alguien te lleve de la mano? La vida no espera a los débiles, muchacho. Hubo un momento de silencio, un silencio cargado de malicia, roto solo por el constante murmullo del río, que ahora sonaba a burla. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre se acercó aún más, el olor a cuero y perfume invadiendo su espacio personal. El burro inclinó ligeramente la cabeza, observando al hombre con una intensidad que Mateo no podía ver, pero sí sentir en la quietud tensa del animal. Entonces llegó el empujón. No fue violento, no en el sentido de derribarlo, pero sí lo suficientemente firme como para desequilibrarlo y hacerlo dar un par de pasos hacia la orilla fangosa. Sus pies resbalaron en el lodo húmedo, sintiendo la textura pegajosa. El burro emitió otro resoplido, más fuerte esta vez, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Se colocó justo detrás de Mateo, ofreciendo un apoyo sólido a sus espaldas vacilantes, una presencia instantánea que le impidió caer. La voz del hombre sonó triunfal, con un matiz cruel que hizo que a Mateo se le encogiera el estómago, un sonido que se grabó en su memoria auditiva. Cruza el río tú solo, muchacho. Demuéstrame que no eres un inútil completo. El rugido del agua pareció reírse junto con él. Mateo sintió el frío del miedo subir por sus piernas, el agua lamiendo el borde de sus sandalias gastadas con lengua helada. El burro se mantuvo firme, su presencia inquebrantable detrás de él, una promesa silenciosa. O te quedarás aquí para siempre. Nadie vendrá a buscarte. La amenaza, afilada y definitiva, colgó en el aire pesado del anochecer. Mateo sintió las lágrimas picar en las esquinas de sus ojos, aunque no cayeron, se quedaron allí, pesadas. El hombre soltó una risa seca y se dio la vuelta, sus pasos alejándose sobre el sendero,
el crujido delatando su partida. Mateo quedó solo con el sonido atronador del río, el barro bajo sus pies y la respiración silenciosa del burro a su espalda. El mundo se redujo a la sensación helada del agua en sus pies, el olor a humedad densa del río y el latido furioso de su propio corazón resonando en sus oídos. La oscuridad se cernía sobre él, una oscuridad que no era diferente de la que siempre habitó sus ojos, pero ahora cargada de una sensación de inmensidad y peligro desconocidos, una trampa sensorial. Extendió una mano hacia el burro, buscando una confirmación táctil de su presencia. Sus dedos encontraron el pelo áspero del lomo del animal, empapado por la humedad del ambiente. Era real. No estaba completamente solo. La voz del hombre se había desvanecido, pero su eco cruel resonaba en la mente de Mateo. Cruza el río. Él solo. El miedo era una cosa pegajosa y fría que se enroscaba en su garganta, asfixiándolo. Pero la presencia del burro, silenciosa y firme, era un pequeño hilo de calidez al que aferrarse, una mano tendida en la oscuridad. El río sonaba como un monstruo hambriento a sus pies, la tierra temblaba bajo la fuerza de la corriente. Podía sentir cómo tiraba con una fuerza invisible. El hombre rico lo había abandonado a la orilla, viéndolo como un estorbo, un experimento cruel, un juego peligroso. ¿Cómo cruzaría solo, ciego, aquellas aguas traicioneras que ni siquiera los adultos sorteaban sin cuidado, llenas de obstáculos invisibles? El burro dio otro paso suave, acercándose un poco más a la línea donde el agua besaba la tierra, un movimiento intencionado. Mateo bajó la cabeza, concentrándose en el sonido del agua, tratando de descifrar sus movimientos, sus secretos. Cada chapoteo lejano, cada burbujeo cercano, parecía un presagio de peligro inminente. ¿Qué quería el hombre? ¿Verlo caer? ¿Escuchar su grito de desesperación? La humillación pesaba casi tanto como el miedo a las profundidades oscuras. El burro emitió un sonido bajo, un gruñido suave que pareció infundirle un poco de coraje, una pequeña chispa de rebeldía. Dio un paso tentativo hacia adelante. El barro cedió, y su pie se hundió un poco más de lo esperado, succionando. Retiró el pie rápidamente, el pánico aumentando con cada latido. El burro, percibiendo su vacilación, hizo algo inesperado, algo que rompió la inercia del miedo. Se movió con decisión hacia el agua, un par de pasos firmes que rompieron la superficie turbia. Se detuvo, el agua llegando hasta sus rodillas, pero sin mostrar miedo, una invitación silenciosa a seguirlo. El eco de los pasos del hombre se disolvió en el rugido perpetuo del río. Mateo quedó inmóvil, una pequeña figura temblando en la vasta orilla. El espacio vacío a su espalda, donde segundos antes estaba el hombre, se sentía como un pozo helado que se abría a sus espaldas. No había nadie. Solo él, el burro silencioso y el sonido implacable del agua. La oscuridad se profundizaba, envolviendo los contornos, un manto espeso que le robaba el poco mundo que sus otros sentidos le daban. Se sentía completamente solo, abandonado. El sonido del río creció, ya no solo un murmullo lejano, sino un grito ensordecedor que vibraba en sus huesos, una boca gigante abriéndose a sus pies. Cada chapoteo cercano, cada golpe del agua contra las rocas invisibles, sonaba como un latigazo. El miedo le oprimía el pecho, un nudo que le cortaba la respiración. El barro bajo sus pies se sentía más resbaladizo, como si la tierra misma se disolviera, dispuesta a entregarlo a la corriente. Estaba desorientado, atrapado entre la crueldad a su espalda y la boca hambrienta frente a él. De repente, escuchó un sonido diferente, una melodía familiar que rompía el caos. Un par de cascos firmes sobre la tierra húmeda, acercándose. El burro se había movido. Mateo giró la cabeza instintivamente hacia el origen del sonido. Pudo percibir el aliento cálido del animal cerca de su rostro. No era un aliento tranquilo, sentía una tensión sutil en su exhalación, como si el burro también estuviera alerta, reaccionando a la hostilidad flotando en el aire. Un bufido tenso, bajo y potente, escapó de las fosas nasales del burro. No era un sonido de miedo, sino de concentración, casi un gruñido de desafío. Mateo sintió los músculos del animal tensarse bajo su mano, una energía contenida lista para desplegarse. El burro dio otro paso, y Mateo pudo sentir cómo su cuerpo se colocaba justo a su lado, flanco con flanco, una muralla instantánea. Era una protección silenciosa, una presencia sólida contra el vacío aterrador que sentía a su alrededor. El burro se movió de nuevo, esta vez con más determinación, rompiendo la inmovilidad. Mateo sintió que el animal se interponía entre él y la orilla, su cuerpo sirviendo como un escudo improvisado contra la inmensidad aterradora del río, el aliento cálido en su oreja. Se sintió menos expuesto, menos vulnerable. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, un pequeño sonido de alivio. Había una calma instantánea en tener esa presencia fuerte y tranquila tan cerca,
compartiendo la tensión del momento. Aunque no veía, imaginaba la mirada del burro fija en el río, evaluando la corriente, las rocas invisibles bajo la superficie turbia. Sentía la determinación en la postura del animal, la firmeza en sus patas. No había duda ni vacilación en él. Era una certeza silenciosa que contrastaba drásticamente con la confusión y el pánico que lo atenazaban, que se le metía por los poros. Era como si el burro supiera exactamente qué hacer en medio de aquel caos sensorial que lo rodeaba. Mateo extendió su mano de nuevo, esta vez con menos temor, con una confianza naciente. Acarició el costado del burro, sintiendo el pelo áspero y la piel tibia y tensa debajo, como un tambor listo para sonar. El animal no se inmutó. Era una conexión táctil, un ancla en la tormenta que lo agitaba. En ese toque, sintió una comunicación sin palabras. Estoy aquí. No está solo. Era un bálsamo inesperado para el dolor del abandono, una promesa tácita de compañía frente al peligro inminente. El burro dio un paso más hacia el río, su presencia ahora más dentro del alcance del rugido voraz del agua. Mateo podía sentir las vibraciones del movimiento del animal a través de la tierra húmeda, el peso de su cuerpo transfiriéndose. Se inclinó un poco, como si evaluara la fuerza de la corriente con más detalle, el sonido haciéndose más intenso a su alrededor. Mateo esperó, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una nueva, frágil certeza que se colaba en sus venas. ¿Realmente iba a ayudarlo a cruzar? El sonido del río cambió de nuevo, se hizo más profundo, más gutural, como si el monstruo se estuviera despertando por completo. Mateo sintió que la corriente tiraba con más fuerza, el agua lamiendo ahora sus tobillos con una insistencia helada, queriendo atraparlo. Podía escuchar el arrastre de escombros invisibles bajo la superficie, ramas o rocas rodando, un sonido sordo y peligroso. Un nuevo estímulo se sumaba al miedo, una intensificación del peligro que el hombre había querido que enfrentara solo. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo el olor a acrea lluvia lejana, un presagio. El cielo se abría aún más, el sonido del agua haciéndose cada vez más dominante, un muro sonoro infranqueable. La orilla se sentía inestable bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera a punto de ser engullida por la corriente furiosa. La prueba impuesta por el hombre rico se volvía aún más traicionera con cada segundo que pasaba, cada sonido nuevo que emergía del río, un laberinto auditivo mortal. Mateo apretó los puños, tratando de encontrar una determinación propia para igualar la del burro, una chispa de valentía. Pero el miedo a la profundidad, a la corriente invisible que podía arrastrarlo a la nada, era casi paralizante, un peso en su alma. Escuchó un golpe seco, fuerte, probablemente una rama grande chocando violentamente contra una roca cercana. El sonido resonó en el aire, pintando una imagen mental vívida del peligro acechando bajo la superficie turbia y despiadada. El burro se movió de nuevo, posicionándose de manera que Mateo sintiera su cuerpo justo a un costado, guiándolo suavemente con su sola presencia. Ya no estaba solo frente al río, el burro estaba a su lado, sintiendo el mismo viento, escuchando el mismo rugido, compartiendo el peligro. Era una sociedad inesperada, forjada en el abandono y el peligro inminente. La pregunta de si el burro lo ayudaría había sido respondida con acciones silenciosas, no con palabras vacías. Mateo se aferró al burro, su mano buscando apoyo firme en el lomo del animal. Sintió como el burro tensaba las patas traseras, preparando su cuerpo para el esfuerzo. El aire se cargó de tensión, la atmósfera se hizo eléctrica. El sonido del río era un muro infranqueable, la oscuridad casi total, el frío intenso. Justo en ese instante, cuando el miedo y la esperanza se encontraban en un punto álgido, el burro dio el primer paso, adentrándose en el agua. El agua helada envolvió los pies de Mateo, un shock que le cortó el aliento. El burro dio un paso más, luego otro, sus cascos sintiendo el lecho del río. El frío subía por sus tobillos, una sensación punzante y paralizante. Pero el burro avanzaba con una calma sorprendente, sus pasos encontrando apoyo firme. Por un instante fugaz, mientras el agua llegaba a sus pantorrillas y el ritmo del burro era constante, hubo una pausa en el pánico, una extraña y frágil calma en medio del rugido sordo del agua. El aliento del burro, que percibía cerca de su oído, era rítmico y profundo, un sonido de esfuerzo controlado. No había miedo en su respiración, solo la concentración absoluta de sus músculos trabajando contra la resistencia creciente del agua. Mateo se aferró al costado del animal, sintiendo la fuerza contenida en su cuerpo bajo la piel mojada. Por un breve momento, pareció que la simple presencia del burro aplacaba la ferocidad del río, creando una pequeña burbuja de seguridad, una efímera isla de calma. Entonces, el río mostró su verdadera furia, despertó del todo. El sonido se transformó, de un rugido constante a un estruendo violento que vibraba en sus huesos. Una ola repentina,
cargada de espuma fría y el olor a barro revuelto, golpeó a Mateo en las piernas, haciéndole perder el equilibrio. Sintió la fuerza del agua queriendo arrastrarlo, tirando de su cuerpo con una energía brutal y despiadada. El pánico regresó con una intensidad redoblada, ahogando la efímera calma, llenando su garganta. El burro reaccionó al instante, con una velocidad sorprendente. Mateo sintió que el animal tensaba todo su cuerpo, plantando firmemente las patas en el fondo resbaladizo. Luego, con un movimiento rápido y potente, el burro se colocó justo detrás de él, su cuerpo firme como una roca en medio de la corriente desatada. Mateo sintió el contacto sólido y cálido del burro contra su espalda y piernas, deteniendo el tirón del agua que ya casi lo arrastraba hacia las profundidades. Era una muralla viva e inquebrantable. La corriente arremetía contra ellos, envolviéndolos, pero el burro se mantuvo inmutable, absorbiendo el impacto con su cuerpo robusto. Mateo se apoyó completamente en el animal, sintiendo el temblor de sus músculos por el esfuerzo titánico. Podía escuchar los bufidos del burro, cortos y tensos, como pistones, pero aún así llenos de una determinación inquebrantable que le daba fuerza. No lo soltaba, no cedía terreno ante la fuerza implacable del agua. Estaba allí, soportando el embate por los dos, su protector silencioso. Luchando contra la corriente que le llegaba ya a la cintura, Mateo escuchó un sonido diferente, el arrastre de algo grande y pesado acercándose rápidamente por la corriente, un peligro invisible. Otro golpe sordo y potente resonó cerca, probablemente un tronco arrastrado por la furia del río. El peligro no solo venía del agua en sí, sino de lo que el agua arrastraba. El burro pareció percibirlo también. Se movió ligeramente, ajustando su posición en el agua, protegiendo a Mateo del impacto potencial con su propio cuerpo. El burro emitió un sonido bajo, un gruñido profundo y urgente en su garganta. Mateo entendió sin palabras. Era hora de subir, ahora o nunca. Con la poca fuerza que le quedaba, helado y temblando, y ayudado por el empuje constante del burro contra su espalda, buscó el lomo del animal. Sus manos resbalaron sobre el pelo mojado y áspero. Luchó, sintiendo el agua fría tirando de él, queriendo llevárselo, pero el burro se mantuvo firme, ofreciendo el apoyo necesario, un punto fijo en el caos. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logró apoyarse sobre el lomo ancho y sólido del burro. Se aferró a su crin mojada y áspera, sintiendo la textura dura y húmeda entre sus dedos entumecidos. El movimiento del burro cambió, se hizo más deliberado, más potente. Podía sentir cada músculo trabajando bajo él, cada paso calculado sobre el lecho irregular y peligroso del río. El animal se había convertido en su balsa, su puente improvisado sobre la corriente furiosa que rugía bajo ellos. El agua les golpeaba con fuerza, salpicando sus caras, llenando sus oídos con su estruendo, pero el burro avanzaba, lento pero imparable. Mateo sentía el frío calando hasta los huesos, un dolor sordo, pero también el calor vital que emanaba del cuerpo del animal bajo él, un contrapunto esencial. Cada vez que la corriente intentaba desviarlos, el burro ajustaba su paso con determinación, recuperando la dirección correcta. Era una lucha silenciosa, una batalla de resistencia y voluntad contra la furia de la naturaleza desatada. El sonido del río seguía ensordecedor, pero ahora se mezclaba con los bufidos de esfuerzo del burro, con el chapoteo de sus patas abriéndose paso, con el latido furioso del corazón de Mateo. Sentía el balanceo, la tensión de cada paso del animal, la sensación de moverse a través de una resistencia densa y fría. Ya no estaba intentando descifrar el camino, confiaba plenamente en el animal bajo él, en su instinto, en su fuerza. Sus sentidos se concentraban en el burro, su respiración, el sonido de sus cascos al encontrar apoyo, el leve temblor de su cuerpo por el esfuerzo. Poco a poco, la intensidad de la corriente pareció disminuir, como si el monstruo estuviera quedándose sin fuerzas. El sonido del agua, aunque aún potente, ya no parecía tan amenazante, tan cercano. Mateo notó que el burro cambiaba su ritmo, sus pasos haciéndose más seguros, más rápidos, más ligeros. El agua bajó de su cintura a sus rodillas, luego a sus tobillos. El olor a tierra húmeda y a vegetación se hizo más fuerte, reemplazando el olor a barro revuelto del río. La orilla estaba cerca, palpable. Con un último esfuerzo poderoso, el burro dio un gran paso final y salieron del agua. Los cascos del animal resonaron en la tierra firme, un sonido bendito. Mateo se dejó caer del lomo del burro, sus piernas temblando incontrolablemente por el frío y la tensión acumulada. Cayó de rodillas sobre el barro húmedo, jadeando, el aire frío quemando sus pulmones. Estaba a salvo. Al otro lado del río. Había cruzado el monstruo gracias a la criatura más inesperada, la más humilde. Se incorporó lentamente, sintiendo el dolor en sus músculos, buscando al burro en la oscuridad casi total. Extendió su mano, y el animal se acercó,
rozando su rostro con su hocico tibio y húmedo. Era un gesto suave, una caricia silenciosa que valía más que 1000 palabras. Mateo acarició el cuello del burro, sintiendo el pelo mojado y la piel caliente bajo sus dedos. Las luces de la gran casona del hombre rico brillaban en la distancia, un recordatorio frío y distante de la crueldad que lo había empujado allí. Había demostrado que su discapacidad no lo definía, no por la aprobación de un hombre cruel, sino por la lealtad silenciosa de un animal. El burro permaneció a su lado, una silueta sólida e inmutable contra la noche, su respiración tranquila ahora. ¿Qué harían ahora? ¿A dónde irían? La pregunta flotaba en el aire frío, sin respuesta. Había superado la prueba de cruzar el río, pero el mundo al otro lado era desconocido, y la sombra de la amenaza del hombre rico seguía presente al otro lado. Mateo no tenía un hogar allí, solo la presencia silenciosa y leal del burro que lo había salvado. Su vínculo, forjado en la adversidad y la lucha contra la muerte, era ahora su única certeza en la oscuridad. A veces, la verdadera guía y la fuerza más grande no vienen de donde esperas, sino de la compañía más simple y pura. ¿Entiendes cómo la lealtad auténtica no exige nada, solo nace cuando menos la esperas?